Soy Marta Campuzano y esto es Por Definir, el podcast de Connecting Talks. Por Definir es un movimiento que busca normalizar que se puede ser feliz en el trabajo y sentirte realizado con lo que haces. Por ello, este podcast busca enseñarte las herramientas necesarias para llegar a ese momento profesional. Para ese proceso somos conscientes que una herramienta fundamental es apoyarlos en las personas que tenemos alrededor y pedir consejos o ayuda. Es por eso que este podcast lo realizamos con la plataforma de networking Connecting Talks, porque su razón de ser aboga por eso, por cultivar y nutrir tu red de contactos a través de eventos de networking. Y antes de comenzar, mencionar que este podcast está producido por Iberian Media, partner de vídeo de grandes marcas. Especialistas en llevar tus ideas hasta la pantalla, te acompañan en todo el proceso script to screen. Y por supuesto, hablar del espacio tan espectacular en el que estamos, el Hotel Thompson Madrid, uno de los rincones más exclusivos y cosmopolitas de la capital, un hotel de la cadena Hyatt. Nos sentimos muy afortunados de poder grabar aquí. Sonsole Calindo. Estudió publicidad, hizo el máster en el IE de Dirección de Recursos Humanos. También se ha formado en innovación en Deusto y en el MIT. Y está ya pensando qué es lo siguiente que quiere aprender, aunque lee de todo y pregunta mucho a ChatGPT. Aunque ha sido recogepelotas y consultora de desarrollo directivo y de transformación de recursos humanos, actualmente dirige el Departamento de Innovación Corporativa de Deloitte. En Por Definir, buscamos historias que nos muestren cómo asumir el control de nuestra carrera y superar momentos de estancamiento. Hoy estamos con Sonsole. Bueno, Son para los amigos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme, me hace mucha ilusión. A mí también, la verdad. Quería empezar contigo por hablar sobre el tema de cómo gestionamos nuestras emociones cuando estamos en un momento de incertidumbre y de malestar en el trabajo. Porque sé que a ti todo el tema de gestión de emociones y de afrontarlo es, innato en ti, algo súper natural, que yo creo que nos puede dar muchas lecciones. Vale, bueno, lecciones. Puedo compartir cosas que he aprendido y que me han enseñado. He tenido la suerte de que mis padres los dos se han dedicado al mundo de las emociones de maneras muy distintas, pero los dos se han dedicado al mundo de las emociones, los dos han sido coaches y entonces el tema de hablar de emociones en mi casa ha sido algo bastante natural y habitual desde que tengo uso de razón. Entonces, efectivamente, lo de identificar cómo me siento, ser capaz de saber cuánto es responsabilidad mía de ese sentimiento o no, si lo quería cambiar, saber qué herramientas tenía para cambiarlo, pues es algo que me ha sido muy útil. Y entonces hay un montón de cosas en este sentido que se pueden hacer, ¿no? La primera es preguntarte por qué te sientes así. ¿Por qué me siento así? Tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con algo que está pasando fuera. ¿Cuánto tiempo llevo sintiéndome así? Para mí los domingos han sido siempre claves para identificar en qué momento estaba en mi carrera profesional. Si el domingo sientes un poquito de ansiedad, si ya te cambia el humor, si el domingo es muy clave. O sea, sabes, Realmente. Estoy en el sitio adecuado o no, porque el domingo empieza una semana ya mala. O sea, estás como con el preestrés absolutamente innecesario y preocupándote de una cosa que todavía no te tienes que ocupar, que es el lunes, estar en un sitio en el que no quieres estar. Si el domingo tú ya estás mal, identifica cuáles son esas emociones y de dónde vienen, y si tienen que ver con el trabajo, tienes que empezar a tocar teclas. A tocar, vale, claro, total. O sea, es que ahora estoy pensándolo y yo digo, mi domingo, es que me acuerdo perfectamente en un trabajo que estuve genial y nunca me planteé, o sea, eso, el domingo era como la ilusión de decir, vale, es que tengo una cosa súper interesante el lunes. No pasa nada porque se acaba el fin de semana. Exacto. No es un drama. Exacto. Empieza otra semana. Total. No hay ningún problema, ¿no? Igual que te digo eso, si cuando tienes que hacer algo, todos tenemos en el trabajo cosas que no nos apetece hacer, ¿eh? No todo lo que haces en el trabajo, por mucho que te guste tu trabajo, es 100% gratificante y 100% súper apetecible. Pero también es verdad que sí, nunca te apetece leer de tu trabajo, de cosas que tienen que ver con tu trabajo. Tus amigos no saben explicar exactamente qué haces, porque nunca les hablas de tu trabajo. Joder, eso también te lo tienes que mirar. Total. Y no es solo un tema emocional, es simplemente que no te hace ilusión. O sea, cuando no te hace ilusión, cuando no te apetece hablar de ello, cuando no encuentras utilidad en una conversación, en sacar, pues a mí lo que me ha pasado es que
creo que también es una super red flag, ¿no? Total, una señal. Es tu cuerpo pidiendo auxilio, seguro. Total. Y entonces, en ese momento, cuando tú dices es una red flag y un poco entiendo que hay que poner remedio a esto, o sea, porque claro, muchas veces sentimos cosas, pero no sabemos identificarlas, no sabemos ponerle nombre o no sabemos ponernos en movimiento con un plan de acción. Que es verdad que algunos me decían en plan, oye, pues listea, o sea, ponlas en una lista, ponle en plan una palabra que represente esto. O sea, al final para mí como cuando estás en ese momento gris o negro, yo creo que muchas veces te cuesta o no sabes por dónde empezar o cómo hacerlo. Simplemente es una nube gris que encima luego te repercute en tu vida personal, que ya entonces llega la vorágine de, oye, de aquí no se sale. Sí, hay una cosa que he escuchado un montón en conferencias o cuando hablamos de gestión emocional, que es que los primeros que pagan que tú estés mal en tu trabajo son los de casa. Y qué injusto, ¿no? Que tú te lleves ese momento en el que tú no estás haciendo todo lo que está en tu mano para estar en un sitio mejor o en un sitio más adecuado para ti y lo pagues con casa. O sea, esto es horrible, ¿no? Total. En cualquier caso, o sea, empieza a haber un montón de educación emocional. Esto también es bastante interesante, ¿no? Incluso se les empieza a hablar a los niños de vocabulario emocional, porque lo que nos falta en general es vocabulario emocional. O sea, las emociones las sientes, no las eliges. Verdad. Sí, verdad que entonces lo que te falta es vocabulario emocional, es saber ponerle el nombre adecuado y discriminar frustración de tristeza, de rabia. Y distinguir rabia e ira, que ya son matices o que son secundarias de una emoción principal. Este tipo de cosas son como menos habituales. Pero hay un montón de herramientas, desde pelis divertidas, como puede ser Inside Out, o literatura infinita acerca de esto, juegos para niños con vocabulario emocional, que he utilizado incluso con directivos en alguna ocasión. Claro, por tu utilizar trabajo, libros de niños para directivos, para ayudarles a poner palabras a las emociones. Esto siempre ha sido muy interesante, utilizar juegos con directivos. Y después, y me vas a hablar, o sea, te voy a hablar un montón de esto, me vas a oír hablar de esto un montón, soy muy fan de herramientas ultramodernas de tipo ChatGPT, al que le puedes preguntar prácticamente cualquier cosa, y aunque tiene alucinaciones, aunque hace cositas que no lo hacen perfecto, etc., sí que es cierto que le puedes preguntar, cuéntame emociones similares a la rabia, porque sé que estoy sintiendo algo parecido y no sé ponerle nombre, y te lista. Qué buena idea. O sea, te lista 37 grises distintos o 37 grados diferentes de cómo ponerle nombre a la rabia que estás sintiendo en ese momento, sabiendo que no quieres llamarlo exactamente rabia, ¿no? Claro. Y te digo rabia, te digo ira, me da igual lo que sea. O sea, claro, o sea, el primer paso sería un poco como identificar lo que sientes, porque... Identificar que te pasa algo, que estás sintiendo algo, le puedas poner nombre o no se lo puedas poner. Vale. Eso es lo primero. Y ya luego cuando dices, vale, pues por ejemplo, puedes decir, pues esto se debe a el liderazgo, o sea, el manager que tengo, o sea, a nivel como más de la persona que tienes por arriba, o puedes decir, oh, pues no, pues mi equipo, o puede ser más un tema de tareas, de no sentirte realizado, ¿no? Un poco también intentar entender de dónde viene. Y ahí hay un montón de preguntas. O sea, de hecho, hay un ejercicio que se llama los 5 porqués, que se utiliza para 1000 millones de cosas. Para mí es una herramienta casi, es como una especie de navaja multiusos, porque puedes utilizarla para un montón de cosas. Pues, me siento mal, ¿por qué? Porque me está pasando esto. ¿Por qué te está pasando eso? Porque mi jefe es tal. ¿Por qué tu jefe es tal? Pues porque ha sido así siempre y le ha funcionado. ¿Por qué ha sido así siempre y le ha funcionado? Porque es una cultura en que la empresa funciona. Es un tema del jefe, es un tema de la cultura de la empresa, es un tema tuyo con tu jefe. Ya tienes un montón de posibilidades para el diagnóstico, por ejemplo. Total. Claro, o sea, vale, exacto. O sea, al final me recuerda un poco como a la parte de eso, de discovery, ¿no? Descubrir cuál es el problema. En innovación hablamos mucho de esto. Identificar bien cuál es el problema, formular el problema bien para buscar una solución adecuada. Claro, porque entiendo que luego, o sea, si ya, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de, oye, el problema que tengo es que o sea, ya no me siento realizado con mis tareas, por ejemplo, o tengo un tope. El momento de accionarlo, mucha gente diría, bueno, pues o hablo con mi jefe para que me ponga en otro tipo de proyectos, que puede haber una posición o no posición, o proyectos o no proyectos, o también la de, pues me pongo a buscar fuera
a ver si esto que a mí a lo mejor me puede, porque incluso a veces no tienes por qué saber qué tipo de proyectos te gustaría. Tú sabes que has llegado a un tope, que no te sientes realizado, pero que ahora el siguiente paso puede ser o interno o externo, ¿no? Entonces, ese momento de, vale, siguiente paso, ahora tengo que accionar algo para cambiar esto. O sea, recomendaciones que podría montar. O sea, esto es como todo, ¿vale? Yo creo que no hay grandes soluciones maestras para todo el mundo. Igual que te digo que hay navajas suizas, que es verdad que son muy útiles, en general después no hay una única solución o una única forma de abordaje de las soluciones. Pero se me ocurre, por poner una posibilidad, hay una estrategia que tiene que ver con la cultura japonesa que se llama Ikigai, que consiste en tener claro 4 cosas. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que se te da bien? ¿Qué es lo que sirve a los demás? ¿Y qué es por lo que te pagan? Entonces, intentar buscar algo que tenga relación con esas 4 cosas, ¿no? Un momento en el que conectan esas 4 cosas. La parte, por ejemplo, de identificar lo que te gusta. Hay un montón de preguntas que te puedes hacer. ¿En qué momentos se me pasa el tiempo volando? ¿Haciendo qué se me pasa el tiempo volando? ¿Dónde no me di cuenta de que ha pasado 1 hora y cuarto, de repente? ¿Qué estaba haciendo cuando se me ha pasado 1 hora y cuarto volando? Que cuando mi marido se ríe de mí porque yo saco la lengua cuando estoy fluyendo, ¿no? ¿Qué me dice? Cuando estoy haciendo algo que me interesa o que me gusta o tal, no lo sabía. me muerdo la lengua y entonces ese tipo de tics que la gente identifica en ti y que te han levantado alguna vez, te han dicho, oye, ¿sabes que cuando haces esto? Esos momentos te identifican también cuando estás en ese estado, ¿no? Y de hecho hay un libro entero que se llama Fluir, que te habla de esto, de en qué momentos encuentras esos estados de fluidez y que habla de cuál puede ser tu propósito, qué es lo que te gusta o qué es lo que realmente se te da bien, ¿no? Normalmente lo que se te da bien y lo que te gusta suelen estar bastante relacionados. De hecho, después está esa segunda parte que es lo que se te da bien. ¿Por qué te admiran los demás? ¿Qué te valoran tus amigos? ¿Qué te valora tu familia? ¿Qué te valora tu jefe? Si has tenido evaluaciones de desempeño, ¿qué te han destacado siempre? Ese tipo de cosas son bastante evidenciables, ¿vale? Después está lo que sirve a los demás. El otro día tuve una conversación bastante interesante con mi socio que le decía, es que tengo interés en muchas cosas, y me decía, vale, pues está muy bien tu curiosidad intelectual, ahora piensa en tu curiosidad intelectual aplicada al trabajo, ¿no? Y entonces fuimos acotando cosas, porque evidentemente me conoces un poco y sabes que soy tremendamente curiosa, que casi me hace dispersa. O sea, y de hecho en algunos momentos es facilísimo dispersarme porque soy súper expansiva cuando me interesan cosas, cuando busco. Y de hecho hay otra cosa que ayuda un montón a identificar en lo que eres bueno y lo que sirve a los demás, y que también hay un libro súper interesante que se llama Céntrate o Deep Work. Están las 2 versiones. Y este habla de cómo trabajar profundidad en algunos temas y cómo concentrarte y centrar esfuerzos en algunos temas, ¿no? Y eso también es súper relevante. Total. Y tiene mucho que ver con que hagas bien tu trabajo y seas feliz en tu trabajo. Entonces, ¿eres capaz de concentrarte en algo? Esto también tiene que ver con que estés encontrando aquello en lo que eres bueno. Si no eres capaz de concentrarte en eso, es probable que tampoco sea tu sitio. Tampoco sé. Entonces, hemos dicho que te guste, que seas bueno, que sirva a los demás o a la empresa, ¿vale? Y después que te paguen por ello. Porque si no, todos probablemente nos estaríamos dedicando a las ONGs, a la responsabilidad social, a arreglar el mundo, y está fenomenal y tiene que haber gente que lo haga, por favor. Pero evidentemente en el caso de la mayoría tenemos que también ganarnos la vida, ¿no? Entonces, Total. si consigues encontrar esas 3 cosas y que en algún punto te paguen por ello, pues es probable que hayas encontrado algo muy especial, ¿no? Que es esto que los japoneses llaman Ikigai. O sea, yo creo que me ha dado casi todas las respuestas que quería. O sea, porque al final yo creo que cuando estás en esos momentos, o sea, lo natural también es, aparte de leer, hacerte estas preguntas, investigar, también como que lo primero que haces es agarrar a los que tienes al lado y empiezas a soltarlo todo. Si eres una persona, también te digo, abierta. Depende de tu estilo, exacto. Claro, pero luego, si no lo sueltas, también luego se te empieza a salir por otros lados, ya sea a nivel físico, a nivel en plan de humor, ¿no? Total. Entonces, para mí como que también, o sea,
me parece clave, o sea, todo lo que has dicho en el sentido de que para mí son herramientas que deberíamos todos saber que están ahí y que tarde o temprano deberías utilizarlas y dar respuestas para dar los pasos, pero que el primero de todo deberías tú misma, en plan, salir un poco de esa nube gris, ya sea porque te apoyas en tu entorno, que te ayude un poco a quitarle a lo mejor un poco el hierro al asunto, o quizás también quitar el foco en el trabajo en ese momento y buscar a lo mejor, oye, pues tu hobby o tu familia o lo que sea, porque yo entiendo que, joder, todas estas preguntas son súper valiosas y yo creo que si las respondes con eso, con profundidad, con tiempo y con cariño, te va a llevar de forma natural. Eso es lo que te iba a decir. O sea, hay una parte... hacerse todas estas preguntas no es tan fácil. Es que a mí me parece... yo no sé responder a muchas de ellas hay todavía. una parte de hacerte preguntas requiere de valentía. O sea, hay una parte de tienes que estar dispuesto a enfrentarte a ti mismo, a que algunas respuestas sean no sé. Yeah. Y el no sé a veces te da un poco de miedo. No sé responder acerca de mí algo que debería saber responder, ¿no? O que tengo la sensación de... Entonces, a veces, como somos muy duros con nosotros mismos, como tal, nos da un poco de miedo preguntarnos. Entonces, tener la valentía de empezar a hacerte preguntas, para mí es una de las primerísimas cosas, seguro. Después, encontrar las preguntas adecuadas, porque hay preguntas mucho más fáciles, ¿no? Yeah. En plan, ¿qué me pasa? ¿Qué? O más que preguntas fáciles, hay formas de resolverlas superficiales, si quieres, ¿no? Creo que eso es más preciso. No creo que haya preguntas malas. Es verdad que hay algunas que se pueden contestar con sí o no. Ya, y que al final de ahí, ¿qué vas a sacar? Pero de ahí no sacas nada, efectivamente. Entonces, buscar buenas preguntas. Y vuelvo a decir, o sea, aquí hay infinidad de recursos en Internet. Tú buscas en Internet cómo hacerme preguntas trascendentales, cómo encontrar mi propósito, y puedes morir por colapso. Yeah. O sea, hay trillones de millones de resultados, de herramientas, de posibilidades. Es verdad que al final cuando consigues estructurar tu conversación contigo mismo es mucho más valiosa, seguro, en el 100% de los casos. Total. Pero simplemente empezar, y aunque sea desestructuradamente, empezar a responderte preguntas, resolver formatos de los que encuentres que te gusten, todo te va a ayudar a ir conduciéndote un poquito hacia respuestas. Igual no tan rápido como si lo estructuraras, pero te puede ayudar, ¿no? Entonces, busca. O sea, es que para mí ahora mismo además es casi infinitas las posibilidades que tenemos de encontrar un montón de respuestas. De recursos, sí. Súper al alcance de todos, absolutamente gratuitas, porque también te podría decir, hay coaches que se dedican a esto, claro que sí, y muy buenos además, gente que ayuda a encontrar cuál es tu propósito, cuál es tu siguiente paso en la carrera, cuál sería un siguiente paso de desarrollo personal lógico para ti, y hay gente buenísima por ahí. Tienes que tener el tiempo, el dinero y la orientación a que sea alguien quien te acompañe en ese proceso. Si no quieres que nadie te acompañe en ese proceso, tienes un montón de herramientas. O sea, la excusa no debería ser esa. Ya, totalmente. No, estoy súper de acuerdo. Y ahora me está viendo un poco a la mente el tema, o sea, hablar un poco de la aversión al fracaso y de cuando hemos fracasado o consideramos que estamos en un momento en el que dices, oye, pues no estoy cumpliendo lo que a mí me gustaría a nivel de trayectoria profesional, o cómo estoy sintiendo yo un poco el tema a nivel laboral, en plan, cómo me está impactando a mí, y un poco sacar lo que a mí me encanta de tus tips, que es, bueno, y tu forma de pensar de ¿y ahora qué? ¿no? Yeah. Que tu momento de... que yo sé que viene como por tu educación. Sí. Que esto también viene de mis padres, claro. Sí, la verdad es que estoy un poquito influenciada. No, es verdad. O sea, yo recuerdo cuando llegué con mi primer suspenso, ya bastante mayor, tengo que decir, que fui buena estudiante en el cole, pero cuando llegué con mi primer suspenso a casa, mi padre me preguntó, ¿y qué? He sacado un 4 y me dijo, ¿y qué? Que ha aprobado solo un 10% de la clase, ¿y qué? Que yo podía haber sido ese 10%. O sea, yo ya estaba llegando a un muro, ¿no? O sea, sabía que iba a haber un momento en el que no hubiera respuesta que fuera otra excusa, ¿no? Entonces, lo de no poner excusas me ha hecho responsable de mi vida, ¿no? Esto es una de las cosas que ojo, que también tiene su cosilla, que a veces te frustras porque estás tan acostumbrada a encontrar formas de resolver las cosas por ti misma, que cuando de repente encuentras algo que no resuelves,
es mega frustrante, o sea, tienes que desarrollar capacidades nuevas como la resiliencia, ¿no? Y el otro día hablaba, de hecho, tuve una situación en la que no podía ya resolverlo por mí misma y intentaba que los demás resolvieran su parte y no lo conseguía, y me hablaron de un término que encontré y me pareció maravilloso, que es la serena aceptación, ¿vale? Entonces, hay dos formas de afrontar las cosas, porque has hecho todo lo que podías y en el momento en el que ya no puedes hacer nada, aceptas. A veces te puede pasar en el trabajo, en plan, he hecho todo lo que podía para cambiar de trabajo, pero estamos en un momento del mercado horrible y no hay movilidad, no hay oportunidades, no... Serena aceptación, espera el momento en el que las cosas vuelvan a cambiar. Has hecho Focalízate de verdad en otra... todo lo que estaba en tu mano, pues es el momento de tu vida en el que vas a darle menos importancia al trabajo y vas a dedicarte también a cuidarte personalmente o físicamente o intelectualmente, ¿no? Al final las personas decimos que las personas estamos compuestas por 4 pilares, ¿no? El emocional, el trascendental, el físico y el intelectual. Entonces, si tú tienes cuidados al menos 3 patas de esa mesa, podemos decir, la mesa cojea, pero se mantiene. Como tengas desatendidas 2 de ellas, la mesa va a terminar cayendo. Claro. ¿No? Entonces, si ves que una de ellas no se va a cumplir, no vas a cubrirla satisfactoriamente, encárgate de las demás. A lo mejor es un momento para que busques algo más que te ayude a trascender, que puede ser meditación, puede ser ayudar a los demás, puede ser, o sea, hay 1000 formas de hacerlo, ¿no? Entonces, al final creo que hay un montón de cosas que están en tu mano. Si no tienes que aceptar serenamente lo que sea, tienes un montón de cosas que movilizar. Puedes formarte para cambiar dónde estás. Puedes identificar empresas parecidas a la tuya si lo que te gusta, si lo que haces te gusta y lo que pasa es que no estás en el sitio adecuado. Puedes plantear un cambio de equipo dentro de la organización si la organización te rechifla. Puedes plantear un momento distinto, puedes pedir una excedencia. O sea, yo he tenido de todo en mi equipo y de todo en mi entorno y siempre he admirado mucho a la gente que es capaz de moverse y que pierde miedo a otra de las cosas que me preguntabas, al error. Es que a veces moverte es un error, pero no pasa nada. Siguiente paso, o sea, siguiente búsqueda de otra cosa, ¿no? Creo que es mucho peor y creo que es un error mucho más grave no intentarlo. O sea, la sensación de que no has hecho algo me parece mucho peor que la de lo intenté. Ya, totalmente. No, estoy súper de acuerdo contigo. O sea, al final... eso, a mí lo que me pasa es que en el entorno que tengo hay veces que yo creo que la gente cuando está en esa nube gris y que a lo mejor ha tocado como muchas puertas o que dices es que lo estoy dando todo y ya llega un momento que hasta te cuestionas a ti mismo de decir es que ¿qué estoy haciendo mal? Claro, al final muchas veces hay cosas que no dependen de ti. Entonces, poner un poco en stand-by esto y decir, vale, pues me voy a focalizar en otra cosa porque ahora mismo hasta estás quemado y a lo mejor ni siquiera dices ya ni que me hablen del trabajo porque es que ya no puedo más. Entonces, es verdad que es una pena el tener que llegar a ese punto porque muchas veces la gente toma decisiones erróneas por agotamiento, por desesperación y claro, al final es lo que tú dices, si de verdad, para mí, si en ese momento es lo que te pide tu cuerpo y no puedes más de verdad y tienes que salir de ahí, en plan, no pasa nada, sal de ahí y ya desde una situación un poco más de tranquilidad y de paz podrás volver a intentarlo, ¿no? Y que además que es que hay trillones de opciones en el momento actual. O sea, es que puedes crear contenido en casa, es que puedes hacerte un curso de fotografía. No, es que nunca he hecho foto. Ya, pero tienes una sensibilidad estética, te mola. Tus amigos siempre te dicen, es que eres la que mejor sacas fotos cuando salimos de viaje. No sé. O sea, intenta algo súper distinto. Estabas en una oficina y no quieres seguir ahí. Haz algo. Totalmente. Algo. Me da igual. Es que me flipa la nutrición. Soy una súper friki. Tenía una persona en una empresa en la que trabajé, había una persona que se dedicaba a control financiero. Control financiero, una administrativa. Y le flipaba la nutrición. Le flipaba. O sea, una absoluta loca. Devoraba libros de nutrición, tal. Estábamos era una empresa de formación para directivos.
terminamos pidiéndole que generara contenido en torno a cómo la alimentación influye en las emociones y cómo la alimentación ¿En ayuda a serio? ser productivo. Porque sabía tanto Ya. y fue convirtiendo su carrera con una chorrada como esa, que fue una oportunidad pequeñita, pero porque nos hablaba tanto de eso que le gustaba, que terminó convirtiendo en algo súper productivo para ella y que cambió totalmente su carrera y su orientación de cómo hacía las cosas. Y al final terminó formando en ese tipo de cosas. Y fíjate, o sea, Ya. casi anecdótico, ¿no? Total. Pero entonces, es que hay veces que la oportunidad te aparece y hay veces que tienes que crearla. Totalmente, sí, sí. ¿Hay momentos grises? Sí. Ya. O sea, es verdad que también, o sea, hay momentos grises que es verdad que para mí eso, tener gente a tu alrededor con la que apoyarte o compartirlo o recurrir, creo que es una ayuda, en plan, y que esos momentos pues no son fáciles, pero al final es lo que tú dices, o sea, al final, si de verdad quieres que esas 8 horas al día no sean un suplicio y que no sea un medio para un fin. Es que es como si no te gustara la persona con la que vives o la casa en la que vives. O sea, Sí, porque al final es un es que poco pasas el mismo... casi el mismo tiempo en un sitio que en el otro. Entonces Total. es que me parece tan fuerte que estés dispuesto a aceptar y a conformarte con cualquiera de las dos cosas. No, totalmente. Si una amiga nos dijera es que no estoy feliz viviendo con mi pareja, le diríamos, cámbialo. Ya. Pues es lo mismo en el trabajo. No estoy feliz, cámbialo. Total. O sea, hay riesgo, sí, en cualquiera de las dos cosas, pero ¿cuánto riesgo hay en quedarte como estás? En dejar de ser tú misma y vivir una vida que no merece la pena ser vivida. Totalmente. O sea, Sí, sí. es que yo estoy muy en contra de vivir en automático. O sea, de Ya, que los días pasen. Te iba a decir, cuenta el tema de cambiar las rutinas. Vale. Sí, pues mira, por ahí va. Estoy muy en contra de vivir en automático, de que los días pasen sin más, de simplemente he hecho check, he sobrevivido al día de hoy. Esto me parece, o sea, infame, ¿no? Es como, qué horror, un día perdido, ¿no? Ya. Es que en realidad, si haces cuentas, no tenemos tantos. Ya. ¿no? Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, pensar, hay veces que estoy yendo en taxi a algún sitio típico, como puede ser volver a casa o como puedes ir a la oficina, y le digo al taxista una dirección distinta para que los últimos metros que camino sean distintos, para no acostumbrarme a que mi llegada al trabajo casi... Es que, ¿sabes cuando vas en automático que dices, ¿cómo he llegado a casa? Que has conducido en automático, que no estás seguro de qué calle has cogido antes de girar al garaje, que... O sea, este tipo de cosas a mí me preocupan, ¿no? Cuando veo que de repente estoy en plan, no sé exactamente cómo he llegado, no sé exactamente qué he hecho hoy hasta esta hora, he llegado mirando el móvil y no sé... O sea, no me he dado cuenta de si estaba puestas las luces de Navidad o no me he dado cuenta de si han cambiado no sé qué tienda. Y llevo pasando por aquí toda la semana y no me había dado cuenta de que han cambiado el escaparate. Este tipo de cosas me preocupan, ¿no? Cuando me pasan. Entonces, cambio el camino a la oficina o el camino a casa. Me gusta pensar en que las semanas no todas son iguales, ¿no? No comemos no ceno todos los lunes lo mismo. Los domingos sí, hacemos pizza en casa con el enano, pero lo normal no es que todos los días, todas mis semanas sean iguales, y menos mal, o sea, me preocupo de que todas las semanas no sean iguales. Madrid, y además hay 1000 oportunidades, Madrid abre restaurantes todos los días, nuevos, pero que no te cueste un duro. Hacemos un maratón de Harry Potter en las últimas semanas porque queremos ir a la exposición de Harry Potter, y que el maratón sea con las ventanas cerradas y con olor a palomitas en casa, ya lo hace especial, no sé. Y de hecho, el hacer pequeñas cosas especiales de forma más o menos continuada hace que el día que decides descansar y no hacer nada sea especial también, ¿no? Porque no estás acostumbrada a descansar y no hacer nada. Entonces, no vivir en automático me parece súper clave también para sentir que todo tiene sentido, ¿no? Que el trabajo no es una cosa más. Hacerlo especial, el trabajo hacerlo especial, las cosas de casa es súper intenso, sí, requiere muchísima energía, sí. Y de esfuerzo, pero al final merece la pena. Pero es que si no... Sí, es que si no. Es que si Vaya no... vida. No, totalmente. Me da muchísima pena porque me quedaría media hora más, no, 3 horas más hablando, pero vamos a tener que ir terminando y me gustaría lanzarte la última pregunta,
que es a esa persona que está ahora mismo, como yo digo, en la última planta de la torre más alta de Madrid con ganas de tirarse porque no puede más y no sabe por dónde empezar y está quemado, ¿qué le dirías? ¿Qué primeros pasos debería dar? Vale. Bueno, yo creo que lo hemos dicho, o sea, de alguna manera esto es resumen, ¿no? Primero Sí. identificar cuál es el origen de eso. Si es el trabajo, si es casa, si es... O sea, tienes que pensar realmente dónde está el origen de eso, ¿no? Y después pensar en cuál es la emoción, porque a veces es tristeza porque ha pasado algo que no tenía que pasar, a veces es cansancio. Estoy cansado, ¿pero por qué estoy cansado? Porque estoy cansado de las personas que me rodean, porque estoy cansado de ser el más listo de la sala, porque estoy cansado de hacer siempre lo mismo, siento que el trabajo es rutinario. Entonces, porque las teclas que tienes que tocar en función de cuál es el origen de ese cansancio o de esa emoción es distinta. La tecla es distinta. Entonces, una vez que identificas cuál es la emoción, que identificas cuál es el origen, empezar a plantear cuáles podrían ser posibles soluciones. A veces es un cambio en ti, a veces es un cambio en el trabajo, a veces es un cambio, a veces es una conversación con los demás. Es que tengo un problema en la gestión de esta relación y simplemente es una conversación, que no suele ser una conversación fácil. También hay herramientas para tener esas conversaciones. Hay una que se llama comunicación no violenta, que si también la buscas en internet, mueres por colapso, hay un mogollón de formas de abordar esa conversación, pero si buscas conversación y modelo de comunicación no violenta, te explica el hecho de forma objetiva, explica las emociones que te han hecho sentir ese hecho, explica cómo esperas que sea la siguiente vez que suceda X, y explica lo que esperas del otro y pregunta cómo es la visión del otro, ¿no? Pues algo tan sencillo como eso también te puede solucionar un momento súper regular en el trabajo, ¿no? Entonces, busca las herramientas, busca las ayudas que te faciliten resolver ese problema que has identificado que tienes. Pues nada, con esto terminamos el capítulo. Muchas gracias, Son. Me ha hecho mucha ilusión que estés aquí. Me hace mucha ilusión estar aquí. Y nada, nos vemos en el próximo episodio.